Bien, entonces, una vez que nosotros hemos realizado, hemos calculado y tenemos disponible la tabla de frecuencias, desde número de clase, límite inferior, límite superior, valor medio de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada, entonces procedemos a calcular los, las medidas de tendencia central, en este caso la media, la mediana y la moda. Para eso yo requiero calcular columnas adicionales. ¿Cuál sería una de las columnas que requiero? X por F. A ver, X por F. Entonces aquí vamos a calcular nosotros X multiplicado por su frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque eso entra dentro de la fórmula de la media aritmética. Entonces vamos a tener acá X, el valor de X es esto, multiplicado por su frecuencia absoluta. Acá tenemos esos valores. Bajamos hasta acá. Bien, esos serían los valores y vamos a darle formato de celda para que no tengamos muchos decimales. Bien, bien, ya tenemos eso ahí y hacemos ahora una sumatoria. De acuerdo a la fórmula de la media aritmética, yo requiero la sumatoria de cada una de las marcas de clase por su frecuencia absoluta. Entonces hacemos la sumatoria y tenemos ahí ese valor, ¿no? Tenemos entonces ahí la frecuencia absoluta. Y hacemos lo mismo para la altura. Entonces vamos a tener lo mismo, marca de clase multiplicado por frecuencia absoluta. Bajamos esto y tenemos entonces ahora una sumatoria. Esa sumatoria igual es la que va a ingresar y lo vamos a colocar con color ahí. Bien, entonces ya tenemos definido esos parámetros. Ya tenemos definido esa nueva columna. Bien, como ya tenemos definido eso, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar calculando la media. ¿Cuál será la media del diámetro? Entonces va a ser igual. Aplicando la fórmula que tenemos allá, dice sumatoria de X por F. ¿Y dónde está la sumatoria de X por F? Para el caso del diámetro, nosotros podemos ver, aquí está X por F y su sumatoria es ese valor. Entonces, dividido, dice entre la sumatoria de F, y este valor es la sumatoria de F, F1 más F2, etc. Por lo tanto, ahí tenemos la media, entonces, para que no tenga muchos decimales también le damos formato. Entonces la media del diámetro es 63.94 centímetros. De la misma manera calculamos ahora la media de la altura. La media de la altura va a ser igual. Nos vamos ahora a la tabla de frecuencias de la altura. Ahí. Y vemos que nuestro valor, ¿cuánto sería? Nuestro valor que nosotros tenemos para el caso de la altura es ese valor, y ahora tenemos que dividido entre la sumatoria de las frecuencias, y tenemos un promedio en altura de 8.68 centímetros, 8.7 centímetros. Bien, entonces ya tenemos calculado la media, y ahora tanto para el diámetro como para la altura, y ahora vamos a calcular la mediana. Ya hemos indicado cuál es la manera de saber cuál es la clase donde está la mediana. Nosotros hemos dicho, si tenemos n igual a 2653, por lo tanto, n medios, la mitad de ese valor es 1326.5. Nosotros tenemos que saber dónde, en qué lugar se encuentra este valor. ¿Dónde se encontrará este valor de 1326? Entonces habíamos indicado acá, para este caso, de que eso tenemos que hacer con la frecuencia absoluta acumulada. La primera clase viene de 0 a 54, la segunda clase de 0 a 465.
Y la otra viene de 465 a 965. La otra viene de 967 a 1495. Entonces, en esta clase está incluido el valor de 1326. Por lo tanto, nosotros vamos a decir, esta clase que nosotros la vamos a la clase 4, que la vamos a colorear. Esa clase es la clase... ¿De quién sería? De la mediana. Entonces, clase mediana. Entonces tenemos la clase de la mediana. Bien, ya tenemos la clase de la mediana. Ahora, para este caso, para el caso de la altura, ¿cuál será la clase de la moda? Hemos dicho la que tenga la mayor frecuencia absoluta. De estos valores, ¿cuál que este? 669 es el mayor, el valor más alto, y por lo tanto, esa es la clase. Entonces le vamos a dar con otro color acá. Y esa sería la clase de la moda. Bien, esa sería la clase de la moda para la altura. Y ahora para el diámetro, nos vamos acá y decimos nuevamente frecuencia absoluta. La primera clase viene de 0 a 14, la segunda clase de 14 hasta 488. La tercera clase viene de 488 a 1725. En esa clase, en ese intervalo, está incluido 1326, que es n medios. Y por lo tanto decimos que la clase 3, es la que corresponde a la clase de la mediana. Bien, la clase de la mediana. Pero también en este caso... hemos llegado a la conclusión de que si nosotros hacemos un análisis de las frecuencias absolutas, 14, 474, 1237, el máximo valor también se encuentra en esa clase. Por lo tanto, este también es un valor de la clase de la mediana y también moda. Es el mismo. Bien, ya tenemos entonces todo definido ahí. Y ahora nos vamos a aplicar la fórmula y decimos, ahora vamos a calcular la mediana del diámetro. La mediana del diámetro va a ser igual al límite inferior, nos tenemos que ir arriba, límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior de la clase de la mediana? Es este, el límite inferior, más, paréntesis, aquí también paréntesis nuevamente abrimos, porque estamos teniendo un denominador ahí. ¿Cuánto hemos dicho que vale ese valor? ¿Cuánto vale ese valor? N medios. Creo que ya lo teníamos ahí. N medios vale esto. Eso vale, ¿no? Entonces, menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase de la mediana. Es una cosa que no se tienen que olvidar. Es la frecuencia absoluta acumulada acá, pero antes de la mediana. ¿Y cuál será antes de la mediana? 488. Bien, dividido entre la frecuencia de la mediana. ¿Y cuál es la frecuencia de la clase de la mediana? Su frecuencia es este valor, 1237. A ver, ahí. Bien, ya tenemos todo eso. Y eso tenemos que multiplicar por ¿cuánto? Por el intervalo de clase. ¿Y dónde está nuestro intervalo de clase? Acá. Ese es nuestro intervalo de clase para el diámetro. No nos olvidemos, para el diámetro, ¿no ven? Bien. Entonces le damos a aceptar y tenemos justamente ahora, acá, nuestra mediana. Fíjense, aquí está toda la fórmula. Y le damos ahora, a ver, vamos a ver qué es lo que está faltando. Aquí, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando un paréntesis acá. Entonces aquí tenemos, a ver, vamos a ver, G19 menos 3, eso dividido entre ese valor, y entonces directamente ahí tenemos, a ver, vamos a ver si está bien. Ya, entonces vamos a ver si alguna cosa de la fórmula está mal. Bien, aquí tenemos 1 dividido entre ese valor.
Bien. Ese entonces sería ahora el valor de la mediana. 62.43. Y para que no tengamos muchos decimales, también le damos formato de celda. Fíjense, 63.94 la media y la mediana 62.43. Entonces está muy parecido ahí. Bien, ahora calculemos lo mismo para la mediana de la altura. Muchas veces conviene, como yo voy a hacer, copiar la fórmula. Copio y lo pego. Ahí. No me interesa que salga ahí ese valor. Yo ahora voy incorporando los valores de la fórmula de la mediana de la altura. Entonces, por ejemplo, digo primero, el primer valor, ¿cuál va a ser? Si nosotros vemos acá ahora, la mediana, su clase es la clase 4, ¿ok? Y este otro es de la moda, no es la misma. Entonces vamos a tener acá, ¿cuál sería el límite inferior? Entonces tenemos que ir a ver siempre esto, el límite inferior es 8, ¿no? Entonces, esta es la primera celda. Esta celda, G medios, ¿cuánto sería? Esta de acá. Estamos cambiando. Ahora, menos, dicen. Menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase de la mediana. Ahora, si esta es la clase de la mediana, ¿cuál es su frecuencia absoluta antes? Es esa de ahí. Entonces, tenemos ya también definido eso. Su frecuencia de la mediana, ¿cuánto sería la frecuencia de la mediana? Aquí tenemos la frecuencia de la mediana, sería ese valor. Y su intervalo de clase para la altura es otro. Y tenemos que ver ahora para la altura, el intervalo de clase es este valor. Bien, y ahora sí podemos reemplazar. Y ese valor es 8.39. 8.39 es el valor de la mediana para la altura. Bien, ya tenemos calculado tanto la mediana para el diámetro y la altura comercial. Ahora vamos a calcular la moda. La moda, en el caso del diámetro es la misma clase. La clase 3 es la clase de la moda y la clase de la mediana. Entonces vamos a ir con la fórmula. Igual, ¿dónde están los valores entonces ahora del diámetro? Acá hemos dicho que esta es la misma clase. Por lo tanto va a ser límite, hemos dicho inferior, más paréntesis, F2, y F2 ahora ¿cuánto sería? F2 va a ser después 607, y eso entonces sería, ¿cuál celda? Esta celda de acá, ¿ve? Dividido, ahora en ahí hacemos una suma, dice el antes F1 más el F2. Cerramos paréntesis, y eso multiplicamos por el intervalo de clase que está acá. Bien, y esa sería nuestra moda. Nuestra moda entonces es 61.53 centímetros. De la misma manera yo puedo copiar la celda de las fórmulas para la moda de la altura. ¿Qué es lo único que voy a hacer? Voy a cambiar y me voy a ir ahora a ver la tabla de frecuencias de las alturas y aplicar la fórmula. Yo digo ahora, la clase de la moda es la celeste, la clase número 5, entonces su límite inferior es 9, es ese valor, esa celda. Bien, la frecuencia después de la clase de la moda, ¿cuál sería? Es este valor que está acá, después. Y aquí tengo nuevamente el antes. ¿Cuál sería el antes? El antes va a ser este de acá, más el después. Y si es el después, nuevamente volvemos a este valor. Ahí. Nuevamente volvemos ahí. Y luego multiplicamos por el intervalo de clase por el intervalo de clase de ¿quién? De la altura, que es 0,57. Bien, ahí tenemos entonces nuestra moda es 9.19 metros. Entonces ahí tenemos todos nuestros valores. Entonces de esta manera hemos calculado las medidas de tendencia central, tanto para el diámetro como para la altura.
Bien, entonces ahora vamos a pasar a efectuar los cálculos de las medidas de variabilidad o de las medidas de dispersión. Para eso tenemos que inicialmente ver y calcular la desviación. ¿La desviación a qué se refiere? Entonces vamos a ver desviación, entonces decimos acá, vamos a encontrar desviación. La desviación, hemos dicho, es que es la diferencia entre cada uno de los valores menos la media. Entonces para esta primera clase, por ejemplo, ¿cómo sería? Vamos a tener, ¿cuál es el valor promedio? Es este de acá. Menos la media, y la media para el diámetro, ¿dónde está? La media para el diámetro está acá, esa es la media del diámetro. Pero este valor no va a cambiar, la media del diámetro, por lo tanto podemos congelar la celda. Vamos a congelar la celda ahí. ¿Por qué? Porque todas van a ser x1 menos la media, x2 menos la media, o sea, la media no va a cambiar, no puede cambiar de valor. Entonces aquí tenemos esas desviaciones con muchos decimales, pero nosotros los damos formato y solamente, por ejemplo, le vamos a dar 2 decimales. Bien, entonces ahí tenemos la desviación. Este valor, si yo hago la sumatoria, no me va a dar 0. ¿Por qué no me va a dar 0? Alguien podría decir, ¿por qué no va a dar 0? Si en ahí la regla dice que la sumatoria tiene que dar 0. ¿Por qué será que no va a dar 0? Porque no son datos que están libres, son datos que están agrupados en clases. Por eso estamos haciendo que si nosotros acá, teóricamente estamos suponiendo, según el teorema del límite central, de que por ejemplo acá en la primera clase 45.7, ese valor del diámetro se repite 14 veces, como si tuviéramos 14 árboles con ese diámetro, y que tuviéramos 474 árboles con el diámetro de 53.4. El 53.4 es el valor que representa a todos esos 474 árboles. Por lo tanto, la sumatoria no va a dar 0. Y lo podemos ver acá. Nos va a dar un número. Bien. Y hacemos lo mismo ahora con la altura. Desviación. Vamos a tener cada uno de esos valores. Aquí tenemos eso. Menos. Ahora, la media de la altura. Tenemos que ir a buscar. Esta es la media de la altura. Y también esa media la tenemos que congelar. La congelamos la media. Bien, y ahora la podemos arrastrar ahí. De todas maneras, siempre va a haber valores positivos y negativos, como en este caso. Hacemos la sumatoria ahora. Bien, ahí tenemos un valor. Bien, y tenemos las desviaciones. ¿No? Tenemos ya las desviaciones. Bien, tenemos ahora las desviaciones. Ahí. Tenemos las desviaciones. Bien, ahora, ¿qué hemos dicho que tenemos que hacer? Tenemos que convertir esas desviaciones en valores absolutos. Eliminar eso que tenemos ahí, los menos, que haya menos, positivos. Entonces, solamente que tengamos positivos. Para eso tenemos que aplicarle el valor absoluto a la desviación. Entonces aquí vamos a poner desviación absoluto de desviación, mejor. El absoluto de desviación. ¿Cómo convertimos un valor, cualquier valor en valor absoluto? Aplicando la función abs. Aplicamos la función abs y la aplicamos acá. Tenemos ahí los valores y eso lo arrastramos hasta ahí. Y tenemos entonces el valor absoluto de las desviaciones. Y luego ahora sí sumamos ese valor absoluto de las desviaciones. Aplicamos la sumatoria. Le coloreamos acá. Bien, entonces este es un valor importante. Ahora hacemos lo mismo con la altura. Vayamos acá.
aplicamos. Y tenemos ahora, eso va a ser igual a absoluto de ese valor. Bien, y le vamos aplicando esto a cada uno de esos valores. Bien, y ahora le vamos formato, número y enter. Bien, y tenemos aquí ahora el valor absoluto. Y ahora le hacemos una sumatoria. Hacemos una sumatoria y le colocamos el color. Bien, entonces esos son valores importantes. Ya tenemos la sumatoria, ¿no? De los valores absolutos. Bien, lo único que tenemos que tener ahora, ¿qué sería? Si yo quiero calcular acá y decir, voy a calcular la desviación media del diámetro, voy a calcular la desviación media de la altura comercial. Entonces, ¿cómo tendría que hacer ahora acá? ¿Cuál va a ser la desviación media? Igual. Entonces vamos a tener, igual sería para el caso del diámetro. Para el caso del diámetro, vamos a tener ese valor dividido entre ¿cuánto? Dividido entre el número total de observaciones. Esa es una desviación media. Y para el caso de la altura, va a ser la sumatoria de los valores que están acá, ese valor, dividido también entre el total, que son estos valores. Bien, y tenemos entonces ahora las desviaciones medias. Las desviaciones medias podemos darle acá 3 decimales. Esas serían las desviaciones medias tanto del diámetro como de la altura. Bien, ahora entonces vamos a calcular la varianza con las fórmulas que tenemos en la pizarra. Aquí habíamos indicado que vamos a calcular una cosa que es importante, la desviación elevado al cuadrado por la frecuencia. Entonces vamos a tener acá frecuencia absoluta multiplicado por la desviación elevado al cuadrado. Vamos a denotarle de esa manera. Entonces vamos a tener acá igual, para este caso, ¿cuánto sería la frecuencia absoluta? ¿Dónde está? Ahí, 14, multiplicado por, paréntesis, ¿cuánto vale el valor de X? En este caso, X tiene un valor aquí de 45.7 menos la media. ¿La media dónde se encuentra? La media está más acá. La media del diámetro es esta. Pero este valor no va a cambiar, por lo tanto, esto se lo congela. Y esto tenemos que elevar al cuadrado. Y para eso utilizamos la opción elevar al cuadrado. Entonces tenemos a la fórmula ahí, elevado al cuadrado y multiplicado por su frecuencia. Bien, ya tenemos eso y ahora vamos bajando este valor. Formato de celda cambiamos en 2. Bien, y lo que tenemos ahora sería la sumatoria. Y para que esté todo bien, a ver, fijémonos si está todo de acuerdo. Bien, ahí tenemos el valor. Está bien, la frecuencia absoluta, ese valor. Bien, está bien entonces. Nuevamente aquí podemos ver para estar seguro con rastrear precedentes. Para llegar a esta fórmula hemos tenido que tener rastrear precedentes. Entonces, ¿quiénes intervienen en esta fórmula? Intervienen X, FA, pero también interviene la media del diámetro, ¿no? La media del diámetro. Bien, entonces tenemos aquí nuestros cálculos. Bien, sacamos las flechitas, quitamos las flechas y ya sabemos que está bien. Y hacemos entonces la sumatoria. Entonces, esta sumatoria es sumamente importante, la sumatoria. Bien, ahora lo mismo vamos a hacer para
la altura. Y eso puedo aplicar la misma fórmula, lo copio. Estoy copiando la fórmula. Muchas veces es simplemente copiar la fórmula. Bien, ahora digo, ¿qué tengo acá? La frecuencia absoluta para este primero. Pero la frecuencia absoluta, ¿cuál es? A ver, vamos a ver. ¿Está bien en este caso la frecuencia absoluta? Bueno, está bien eso. Aquí tenemos ahora la marca de clase. ¿Dónde está? Está bien también la marca de clase. Y lo único que había que cambiar, ¿qué sería? La media, porque tiene que ser ahora la media, pero la media de la altura. Y por lo tanto, la media de la altura, vamos a buscarlo. ¿Dónde está la media de la altura? La media de la altura está acá. Eso es lo único que había que cambiar en la fórmula. Y nuevamente esta celda, congelarla, porque no va a cambiar. La congelamos la celda. Bien, y ya tenemos ahí los valores. Y ahora esto vamos bajando. Y le hacemos una sumatoria. Hacemos una sumatoria y tenemos eso. Bien, entonces tenemos ahí la sumatoria. ¿No? Bien, ahora tenemos, en otras palabras, ya tenemos todo el numerador. Todo el numerador. Entonces acá ahora vamos a ver varianza del diámetro y varianza de la altura comercial. Bien. Entonces acá vamos a tener igual. ¿Cuál sería la varianza del diámetro? Aplicamos la fórmula. Ahí tenemos la fórmula. Eso entra en la fórmula. ¿No? Ese es el numerador. Esa es la sumatoria del cuadrado de las desviaciones multiplicado por la frecuencia. Y eso ahora dividido entre n-1. ¿Y qué va a ser n-1? N-1 va a ser, ¿cuánto sería? Este valor menos 1. Bien. Y esa sería entonces la varianza. Esa sería la varianza. Bien, ahí tenemos la varianza. Y hacemos lo mismo acá. Ahora decimos, ¿y cuál será? Tenemos la varianza ahí. Ahora decimos, ¿cuál será la varianza de la altura? Bien, ahora nos vamos a la altura. Esta es la de la altura. Dividido entre, lo mismo, dividido entre 1235 menos 1, paréntesis. Bien, entonces tenemos acá, y eso le damos formato para que tenga solamente 2 decimales, y tenemos ahí. Entonces ya hemos calculado la varianza del diámetro y la varianza de la altura comercial. Tenemos ahí calculado. Bien, una vez que nosotros tenemos esos valores de varianza del diámetro y de la altura comercial, calculamos la desviación estándar del diámetro y desviación estándar de la altura comercial. Y para eso lo que tenemos que sacar es simplemente la raíz cuadrada. ¿No? La raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a tener eso igual raíz de la varianza. Entonces tenemos una desviación estándar de 9.08 metros y en el caso de la altura, raíz de ese valor. Ahí tenemos entonces las dos desviaciones estándares. Entonces tenemos desviación estándar para el diámetro es 9.09 centímetros y para la altura comercial es 1.63 metros. Bien, ya tenemos la desviación y ahora vamos a calcular el coeficiente de variación. Coeficiente de variación del diámetro y el coeficiente de variación de la altura comercial. Para eso vamos a aplicar una fórmula. La fórmula del coeficiente de varianza es que es igual a la desviación estándar dividido entre la media y multiplicado por 100.
Entonces esto va a ser igual. Desviación estándar del diámetro, tenemos ahí, dividido entre la media. La media tenemos, ¿dónde está la media? La media es esa del diámetro y multiplicado por 100, ahí. Y en el caso de la altura, vamos a tener lo mismo. Desviación estándar de la altura, dividido entre la media de la altura, y eso multiplicado por 100. Ahí. Le damos los dos, le damos formato y le damos número, y tenemos ahí entonces lo más importante: el coeficiente de variación del diámetro es 14.22% y el coeficiente de variación de la altura comercial es 18.78. En otras palabras, la variable altura comercial presenta un mayor grado de dispersión en comparación con la variable diámetro a la altura del pecho. Bien, entonces con esto tenemos calculado las medidas de dispersión. Hemos calculado desviación media, hemos calculado los valores de varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Bien, y vamos